Antonio Villota Serna, notario abogado de Lima, desde el año 2014. Magíster en Derecho de la empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Derecho en la Universidad San Martín de Porres, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la unidad de posgrado. Publicó libros, entre ellos Avances y orientaciones del nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor, los alcances de la pérdida del capital social en la Ley General de Sociedades, el contrato de leasing y las principales modificaciones en cuanto a su tratamiento tributario. Participaciones destacadas. El año 2010 participó en la redacción y elaboración del Código de Protección y Defensa del Consumidor en su calidad de secretario técnico de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos del Congreso de la República. En el año 2011 fue miembro suplente del Grupo de Trabajo Técnico para evaluar, formular y diseñar una propuesta técnica normativa a fin de ampliar la cobertura y eficiencia del sistema privado de pensiones, en representación del Congreso de la República, conformado por Resolución Ministerial 796-2011. Actualmente es secretario de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Lima. Esta es parte de la hoja de vida de nuestro ponente en esta ocasión. Del mismo modo, queremos invitar a nuestra mesa a la doctora Mariliana Cornejo Sánchez, magistrada y miembro de la Oficina de Control Interno de la Corte Superior de Justicia de Cusco. En esta ocasión será nuestro panelista. Invitamos al doctor Marco Antonio Villota Serna, que tenga la gentileza de tomar su lugar en el estrado principal. Buenos días. Señorita decana del Colegio de Notarios del Cusco y Madre de Dios, buenos días. Señor decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta de Decanos, doctor Mario Romero, buenos días. Queridos colegas, tengan ustedes muy buenos días. En principio, agradecer la invitación de la señorita decana y en particular también del señor presidente de la Junta de Decanos de haberme brindado la oportunidad de participar en este magno evento. Regreso acá al Cusco aproximadamente hace más de 20 años, estuve en el año 94, la primera vez cuando era estudiante de Derecho de la Universidad San Marcos, participando en un evento de estudiantes de Derecho organizado por la Universidad San Antonio Abad del Cusco, en el Paraninfo de dicha universidad, en donde presenté una ponencia sobre derechos humanos, derechos sociales y económicos, y me acuerdo particularmente de esas experiencias como estudiante. Regreso ahora como notario, siempre sorprendido y admirando esta hermosa ciudad que contempla toda nuestra tradición histórica, nuestra cultura, y la verdad que es bastante conmovedor regresar nuevamente a estas hermosas tierras. El tema que voy a exponer se trata sobre la nueva ley, que es la ley 30.933, la ley de desalojo notarial, que propiamente su nombre es ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial. La presentación está organizada básicamente como ponente principal el doctor Roque Díaz, pero en vista de circunstancias de fuerza mayor voy a completar esa exposición y voy a ahondar algunos otros temas. Es importante ubicarnos previamente en el contexto de lo que es el desalojo, porque la ley de desalojo notarial tiene su particularidad, está enfocada dentro de lo que es un marco en general del desalojo, y es importante entender cómo se regula el desalojo a nivel del Poder Judicial y cómo se aplica por parte de los operadores jurídicos. Entonces, la primera parte
de la exposición está dada sobre el procedimiento general de desalojo. Ustedes saben que el desalojo está regulado como un proceso sumarísimo. ¿Qué significa un proceso sumarísimo? Significa que existe una demanda que se presenta ante el juez y el juez declara el derecho, lo que se llama procesalmente un juicio de cognición, de declaración del derecho. No solamente el juez declara el derecho, sino que adicionalmente existe una segunda etapa que se llama etapa de lanzamiento, ¿no? Que es una etapa propiamente de ejecución. Entonces, nosotros podemos ver que la razón por la cual muchas veces demora un proceso de desalojo 4 años y meses más, es justamente por la forma como está estructurado el procedimiento, a fin de tutelar el derecho al debido proceso, etc. Entonces tenemos por una parte la demanda, tenemos por otra parte la sentencia. Esta sentencia puede ser impugnada, puede subir ante el juez especializado en lo civil y después regresamos a la etapa de lanzamiento. Solo eso nos demora un promedio de 4 años según el Poder Judicial y meses. Entonces vemos que no es una solución, digamos, efectiva para el tema de aquellas personas que quieren lograr una desocupación rápida de su inmueble, sobre todo aquellas personas que, digamos, que viven día a día de este tema de los arrendamientos, pensionistas, etc. Entonces vemos que el Código Procesal Civil contiene lo que es la regulación del desalojo en general a través de este procedimiento sumarísimo. Pero en vista que este procedimiento no funcionaba, ¿no? Se dio una ley especial que es la ley 30.201, que es la ley de deudores morosos. Esta ley estableció un procedimiento especial de desalojo dentro del capítulo especial del Código Procesal Civil. Entonces decía que se presenta la demanda basada solamente en 2 supuestos, ¿no? Falta de pago y vencimiento del plazo. Y adicionalmente el juez tenía que resolver. Este tipo de procedimiento especial de deudores morosos no funcionó. ¿Por qué? Porque está regido bajo el mismo principio, ¿no? Hay una sentencia, esta sentencia es materia de impugnación con efecto suspensivo y al final lo que hace es que se prolongue el proceso. Entonces en la práctica este procedimiento tampoco ha funcionado, porque los poseedores se basan en este tipo de regulaciones para poder dilatar la mayor cantidad posible de tiempo estando en la ocupación del inmueble. Algunos plantean una reforma, digamos, algunos en la etapa de debate sobre el desalojo notarial planteaban que en lugar de regular el desalojo notarial hubiera sido posible, digamos, mejor modificar esta norma, modificar en el sentido de que se dicte la sentencia y inmediatamente que se dicte la sentencia pueda ser ejecutada inmediatamente, sin que la apelación sea con efecto suspensivo. Pero creo que eso en realidad no va a mejorar tanto, porque ustedes saben que a nivel del Poder Judicial hay todo el procedimiento, digamos, de notificación, de contestación, de sentencia. Y muchas veces solamente en el tema de notificación los procesos pueden durar hasta 2, hasta 3 meses solo en el tema de notificación. Aunque ahora tenemos el tema de notificación electrónica, pero digamos, el tema de los plazos siempre, digamos, no se cumple. Entonces vemos que el Código Procesal Civil no resulta una solución efectiva para lograr un desalojo pronto del inmueble. Entonces, y adicionalmente a eso también se ha agravado la situación. ¿Por qué se ha agravado la situación? Porque la Corte Suprema sacó un cuarto pleno casatorio sobre casación y un poco cambió las reglas sobre lo que era el desalojo. Porque anteriormente, como ustedes saben, el desalojo por vencimiento de contrato se tramitaba inmediatamente ante el juez de paz, ¿no? Pero a través de este pleno casatorio la Corte Suprema dijo, cuando se trata de desalojo por vencimiento de contrato y previamente el arrendador le ha enviado una carta notarial de preaviso al inquilino, esto convierte al ocupante en precario. Si convierte al ocupante en precario significa que ya no lo voy a demandar a través del juzgado de paz, sino lo demando a través del juzgado especializado. Me voy en apelación ante la Corte Superior y me voy en recurso de casación ante la Corte Suprema. ¿Qué significa esto? Que con esta interpretación lo que hizo la Corte Suprema es básicamente convertir un proceso de desalojo por vencimiento de contrato en un proceso por ocupación precaria. Y eso agravó mucho más la situación de lograr una pronta desocupación del inmueble. Entonces, la situación no mejoraba. El Poder Ejecutivo dictaba una serie de normas para tratar de mejorar esta situación y en el año 2015-2016 se dicta un decreto legislativo que es el decreto legislativo 1177.
para promover justamente el arrendamiento con fines de vivienda, con fines de inversión, a través de la opción de compra, a través del leasing. Entonces, en la parte final se trató nuevamente de buscar un procedimiento expeditivo para lograr el desalojo. Y se creó este procedimiento, que es un procedimiento especial de ejecución. Entonces, mediante este procedimiento, procedió el desalojo por vencimiento de contrato, por falta de pago, incluso por el tema, digamos, de falta de pago de los gastos de mantenimiento. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que seguía la misma regulación: demanda, contestación, defensas previas, excepciones, sentencia. Solo eso significaba más o menos un promedio de 8 años. Si bien la apelación era sin efecto suspensivo, se podía ejecutar inmediatamente, sin embargo el problema se mantenía. No se lograba una rápida desocupación del inmueble. Y de hecho, esta ley no ha funcionado en mayor medida, a pesar de que la intención del gobierno fue promoverla a través de lo que se llama los formularios FUGA. Sin embargo, no ha tenido una efectividad y casi no se aplica, ¿no? Entonces, este es el contexto en general previo a la ley 30.933 sobre la ley de desalojo notarial. Entonces, esta ley trató de abordar esta problemática, ¿no? Procesos que demoraban bastante, procesos que se dilataban a nivel del Poder Judicial, casos en los cuales el arrendatario dilataba el proceso para mantenerse en la ocupación el mayor tiempo posible, etc. Entonces, se dicta la ley, y la ley tiene dos ámbitos específicos. No quiero ahondar en ello, pero es preciso, digamos, ver algunos perfiles generales para poder entender bien la regulación. En principio, la ley dice que hay un trámite previo ante el notario para justamente comprobar dos causales: vencimiento del contrato de arrendamiento y falta de pago. Entonces, comprobado este supuesto, expedido, digamos, el documento correspondiente, que es el acta notarial de notoriedad de la comprobación de estas causales, viene la segunda etapa, que es la etapa de ejecución, la etapa de lanzamiento en la vía del Poder Judicial, porque obviamente el notario no tiene facultad de jurisdicción, ni tampoco el tema de lograr un desalojo de ejecución forzada, porque eso propiamente le corresponde al Poder Judicial, al juez, ¿no? Entonces, se dicta esta ley bajo este contexto: un procedimiento especial a través de una escritura pública, a través de un contrato, digamos, mediante un formulario FUGA legalizado notarialmente, ¿no? Se comprueba a nivel notarial solamente dos causales: vencimiento del plazo y falta de pago de la renta, y inmediatamente va al Poder Judicial para que se ejecute. Entonces, vamos a abordar ahora cuáles son las principales inquietudes y dudas sobre la aplicación de la ley, porque lo que se está generando, digamos, en algunos casos, polémica, debate de algunos procesalistas, de algunos civilistas, de algunos especialistas en esta materia, diciendo que esta ley no va a funcionar, porque finalmente se van a dilatar los procesos. Entonces, hay algunos vacíos y dudas que no creo que se deban sobre todo a la ley, sino es un tema de interpretación. Entonces, quiero ahondar en esta segunda parte respecto del tema de cuáles son esas dudas e incertidumbres respecto de la aplicación de la ley de desalojo notarial, para que obviamente con este perfil se pueda aplicar de mejor manera la ley. Tengamos en cuenta que la ley fue dictada en el mes de abril. Estamos todavía en la etapa de preparación de los documentos, de los contratos, a través de la escritura, del formulario, a través de las notificaciones, etc. Todavía propiamente no estamos en la etapa en la cual se ha solicitado la comprobación de las causales de desalojo, ni mucho menos en la etapa de lanzamiento. Entonces, es importante abordar este tipo de dudas. Para ello, vamos a desarrollar algunos conceptos previos. Es importante manejar el concepto de jurisdicción. La jurisdicción, desde el punto de vista procesal y constitucional, tiene dos ámbitos. Un ámbito que es lo que previamente le señalaba, que es la declaración de un derecho. Esto obviamente le corresponde al juez, y excepcionalmente, según la Constitución, tienen jurisdicción especial los árbitros y la jurisdicción militar. Eso es lo que dice el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Eso está reservado al juez, o está reservado al árbitro, o excepcionalmente la jurisdicción militar. Pero la jurisdicción también tiene un segundo ámbito, que es el ámbito propiamente de lo que es la ejecución forzosa, porque el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza. El Estado es el que hace cumplir, digamos, a través de sus mecanismos coercitivos, el cumplimiento de una sentencia. Esto está reservado para el juez. Entonces la pregunta surge: ¿dónde se ubica el notario? El notario tiene funciones jurisdiccionales,
el notario tiene funciones coercitivas, ¿dónde estamos ubicados? Vamos a ver. ¿Qué significa la participación del notario en este procedimiento en especial? La ley dice que el notario, al finalizar el procedimiento, luego de comprobadas las causales, digamos, expide un título ejecutivo especial, que es el acta de notoriedad, el acta de constatación. Pero, ¿qué cosa es un título ejecutivo? ¿Cuál es la naturaleza de un título ejecutivo? Si decimos que el juez es el que declara el derecho, ¿por qué hay un título ejecutivo que permite ejecutar directamente? El título ejecutivo tiene sus antecedentes, digamos, en el derecho romano, ¿no? Porque anteriormente, ante el pretor romano, se solicitaba la declaración de un derecho y se ejecutaba ante él mismo el título. Pero obviamente, por el desarrollo mismo de la economía de los comerciantes, se creó esta figura del título ejecutivo, que significaba que el propio obligado reconoce su obligación en un documento, que generalmente era un documento notarial, y esa obligación ya contenida en ese documento, en ese título ejecutivo, le permitía una ejecución rápida, ¿no? Obviando el procedimiento de declaración judicial. Entonces, la naturaleza de un título ejecutivo es que contiene ya la obligación, ya no se requiere declarar el derecho, ya ese mismo título contiene la obligación y te permite que tú puedas ejecutarlo inmediatamente. Esa es la naturaleza del título ejecutivo. ¿Y cómo funciona eso en el procedimiento de desalojo notarial? El notario, una vez que comprueba las causales de desalojo, de vencimiento y falta de pago, dice la norma, expide un acta de protocolización de lo actuado, ¿no? Que significa, dice la misma ley, que tiene la característica de título ejecutivo especial. ¿Qué significa título ejecutivo especial? ¿Significa que vamos a ir al proceso ejecutivo? No, significa que tenemos un procedimiento especial, pero ya cuando se expide el acta de constatación, hay un título que contiene la comprobación de un hecho, que contiene un acta de notoriedad. ¿Significa esto que el notario ha ejercido función jurisdiccional, función arbitral? No, el notario no ejerce ni ha ejercido función judicial, ni tampoco arbitral, porque su intervención en este procedimiento es algo así como se llama la preparación del título especial. Su función es básicamente de comprobación de esos dos supuestos de causales de desalojo: falta de vencimiento, del plazo, y falta de pago de la renta. Y al comprobar esta situación, que es propiamente la función del notario de comprobación de hechos de notoriedad, obviamente esa situación convierte en este caso el acta, en un documento que tiene mérito ejecutivo, que significa que el Poder Judicial, dentro de sus facultades, va a poder disponer el lanzamiento del inmueble. Entonces, por eso que he puesto en la presentación que el notario interviene básicamente para constatar las causales, ¿no? Vencimiento del plazo y falta de pago de la renta. Son situaciones de comprobación, situaciones de notoriedad. Entonces, cuando surge la polémica de que algunos procesalistas o especialistas en derecho procesal civil o civilistas señalando que esta ley es inconstitucional porque el notario estaría, digamos, ejerciendo función jurisdiccional, no es cierto. Estamos dentro de la misma lógica de la función notarial, que es la comprobación de hechos. La función, digamos, de ordenar el lanzamiento, de ver si existe alguna controversia de derechos, le corresponde al juez, no al notario. El notario se circunscribe al tema de la comprobación de estos dos hechos. Ahora, entonces, si no es un proceso, digamos, contencioso, porque eso, digamos, lo corresponde ser realizado por el juez, entonces es un proceso no contencioso. No es un proceso no contencioso. Si bien, digamos, porque no existe otro instrumento en el cual registrar esta acta de notoriedad, se ha considerado que se registra en el registro de asuntos no contenciosos. Sin embargo, el hecho que formalmente se registre en este tipo de registro no significa que cambie de naturaleza, ¿no? La actuación del notario en la vía de comprobación de estas dos causales no significa que el caso sea contencioso ni que el caso sea no contencioso, porque la actuación del notario se limitará solamente al tema de la comprobación de hechos. Ahora, la segunda polémica que se generaba es que esta norma es inconstitucional porque afectaría el derecho a un debido proceso, porque no se garantizaría el derecho de defensa por parte del arrendatario,
porque inmediatamente se ordenaría el desalojo por parte del juez. Entonces, justamente a propósito de esto, escuchando algunas disertaciones, exposiciones, sobre todo el doctor Forni Namanco decía lo siguiente: en este caso no se afecta el derecho al debido proceso. ¿Por qué no se afecta el derecho al debido proceso? Porque el propio arrendatario es el que se ha sometido a este procedimiento especial para que se compruebe específicamente estas dos causales, vencimiento del plazo y falta de pago de la renta. Si se ha sometido expresamente a estos supuestos, no se afecta el derecho al debido proceso porque ha existido de por medio la voluntad por parte del arrendatario. Bueno, pero esto parece ser una argumentación básicamente jurídica, pero no solamente es una argumentación jurídica, esto está funcionando también en otros ámbitos de la legislación. Por ejemplo, en el caso de la garantía mobiliaria, la garantía sobre bienes muebles, cuando se logra ejecutar la garantía, si pongamos sobre un vehículo, porque el deudor no ha cumplido con su obligación y se ha adjudicado al acreedor, ¿no? La norma dice, tanto la antigua norma de ley de garantía mobiliaria como la actual norma, que es el decreto legislativo 1400, establece la posibilidad de derecho que tiene el adjudicatario para solicitar inmediatamente la posesión del bien mueble, del vehículo en este caso, sin necesidad de correr traslado y sin necesidad de que se formule oposición, inmediatamente. Y así como ello existe también en nuestra legislación, por necesidad, digamos, de interés público, otro tipo de procedimientos para de inmediato lograr la desocupación, en caso de la administración de posesión y otros supuestos más. Entonces, vemos que ya existe la regulación especial que permite al juez inmediatamente disponer la desocupación del inmueble, y esto no afecta el derecho a un debido proceso, sino por el contrario, en el caso del desalojo con intervención del notario, se garantizaría con mayor medida en ese trámite, digamos, ante el notario de comprobación, la existencia y la posibilidad que tiene el arrendatario de alegar algún supuesto que desvirtúe este supuesto de comprobación. Entonces, tampoco se afecta el derecho al debido proceso. Otra duda que surge sobre la ley es si el notario debe resolver la oposición planteada por el arrendatario, porque lo que dice la ley es que el arrendatario puede formular oposición en tres supuestos: en el supuesto en el cual no hubiera vencido el contrato, siempre y cuando hubiera sido renovado con la misma formalidad, escritura pública o formulario fuga. Ese es el primer supuesto. Bien, también puede formular oposición si acredita que ha pagado la renta a través de la cuenta bancaria de abono, segundo supuesto. Y tercero, supuesto de oposición es que no se cumpla con la formalidad, por ejemplo, que no se hubiera notificado previamente el preaviso. Entonces, cuando se formula oposición por parte del arrendatario, ¿significa esto de que el notario debe resolver la oposición? Debe decir fundada la oposición, infundada la oposición, procedente, improcedente. No, no significa ello. Significa que el mérito que está interponiendo, el escrito que está formulando el arrendatario, sirve en este caso para que el juez pueda, para que el notario en este caso pueda evaluar la comprobación de hechos del vencimiento del plazo o de la falta de pago de la renta. Entonces vemos que en este caso el notario no resuelve ninguna oposición, sino la oposición que formula el arrendatario sirve para que el notario, ¿no?, compruebe esos dos supuestos que van a permitir el desalojo. Otra duda que se generaba: ¿y qué pasa si el arrendatario no formula oposición? Entonces el notario no puede expedir el acta correspondiente, el título ejecutivo correspondiente. Entonces, si nosotros seguimos una interpretación que se llama a fortiori, que significa con mayor razón, con mayor derecho, vemos que si el arrendatario formula oposición y el notario, en este caso, analiza para el supuesto de comprobación, con mayor razón lo va a analizar, lo va a evaluar para el caso en que no se hubiera formulado oposición. Entonces, en ese caso también el notario tiene la facultad de pedir el acta de comprobación correspondiente. Ahora, este es el tema central, digamos, lo que ha generado mayor debate a nivel de la aplicación de la ley. ¿Qué pasa en el supuesto en que un tercero, aquel que no es arrendatario, formula oposición? ¿Significa esto que el proceso se acaba, que el proceso se agota? ¿Significa que acá aplico supletoriamente la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos? ¿Significa que debo enviarlo al Poder Judicial, al Juzgado de Paz, para que ya resuelva el tema? Entonces, esa es la duda que se generó. Justamente los debates que hubo fue si se aplica o no se aplica supletoriamente la ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos. Entonces, decían algunos, argumentaban algunos, ¿para qué se ha dado la ley? Si cualquier tercero podría intervenir en este procedimiento y con eso paralizar y dar por concluido.
Y con eso, digamos, ¿para qué habíamos seguido todo un trámite y todo un costo para el arrendador? Entonces, siguiendo la misma lógica que habíamos planteado, se trata de un proceso en el cual previamente se ha expedido un título ejecutivo. El título ejecutivo significa un título ejecutivo especial que contiene la comprobación de una obligación por parte del arrendatario. Se trata de un vínculo, una relación jurídica entre dos partes, arrendador y arrendatario. Y el notario es el que comprueba ese supuesto de incumplimiento o de vencimiento del plazo. Entonces, el tercero, en el trámite de comprobación, es un tercero, no interviene. El notario en este caso no tiene la facultad para poder pronunciarse sobre el tercero, pero tampoco, digamos, significa de que el notario debe dar por concluido el procedimiento, porque su función es comprobar, se limita básicamente a comprobar esos dos hechos. La intervención del tercero debe ser analizada desde otra perspectiva, pero no limita las facultades del notario respecto a la comprobación de hechos. Entonces, ¿qué significa? ¿Se queda en el aire la oposición del tercero? No, significa que esta oposición del tercero, que puede ser en algunos casos, digamos, legítima, y en otros casos ilegítima, porque simplemente se trata de perturbar el proceso, estos supuestos de oposición van a ser resueltos por el juez, pero van a ser resueltos en la etapa correspondiente. No va a significar que se corte el procedimiento. Más aún cuando la ley, ¿no?, de competencia, cuando la ley de desalojo notarial establece en su disposición complementaria el sentido de que la ley de asuntos no contenciosos se aplica supletoriamente en lo que corresponda, no que se aplique en su plenitud. Otro tema que también se debatía es respecto de que con esta ley se está considerando que el juez es una simple mesa de partes que resuelve lo actuado a nivel notarial. Se decía de que esto afecta a las competencias notariales, perdón, las competencias judiciales, porque el juez simplemente lo que haría es recibir el título ejecutivo y expedir el auto para disponer el lanzamiento del inmueble, con lo cual no tendría, digamos, ejercicio de las facultades que establece la Constitución. Pero regresando nuevamente al tema, no se afecta a la competencia notarial, es un procedimiento ejecutivo, no es un procedimiento de cognición, o no es un proceso de conocimiento, ni es un proceso sumarísimo. El juez va a tener la facultad en el momento en que se les remite el expediente sobre el trámite notarial de evaluar, de calificar el título, ¿no?, de examinar, como bien lo dijo el doctor Lama More, ¿no? El juez ahí está con plenas facultades, es el momento en el cual tendrá la facultad para poder evaluar todos los elementos del procedimiento que se ha iniciado. Obviamente, si el procedimiento que se ha iniciado cumple con todas las formalidades, no se advierte ningún tipo de afectación, el juez está en la plena facultad de poder disponer el lanzamiento del inmueble. Pero si el juez en ese estadio, ¿no?, advierte que hay una afectación al derecho, al debido proceso, o hay una actuación que no corresponde, o un tercero que ha intervenido, que ha presentado una oposición, tiene alguna legitimidad sobre la materia, el juez está en sus plenas facultades para poder evaluar el caso, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, con el Código de Procedimientos Civiles, existía un supuesto en el cual se planteaba el procedimiento ejecutivo y cuando el juez consideraba de que el tema merecía que se ordinarice, que se convierta en un proceso sumarísimo de cognición, ¿no?, corría traslado a la parte correspondiente. Entonces, algo así similar, si el juez considera en este caso, evalúa que hay un tercero que sí tiene legitimidad, que efectivamente sí se ha pagado la renta, que no se ha notificado adecuadamente, etcétera, y eso es comprobable o se advierte del propio expediente, entonces el juez tiene la facultad de poder correr traslado, no se afecta a ninguna competencia. Entonces, por eso el doctor Lama More decía lo siguiente: el juez al momento de calificar puede disponer el lanzamiento si todo el procedimiento ha sido seguido de acuerdo a ley. Si no le genera mérito, si el título no le genera mérito ejecutivo especial, puede disponer en este caso correr traslado al arrendatario. Si fuera un tercero, correr traslado al tercero. Pero si en ese mismo momento ve que la actuación del tercero que se opone es una actuación dilatoria, puede disponer inmediatamente la ejecución del inmueble, el lanzamiento del inmueble. Entonces, vemos que no se afecta, sino hay que interpretarlo, digamos, racionalmente de acuerdo con la Constitución. Con mucha mayor razón, cuando el juez dicta
el auto de lanzamiento, no está dictando una sentencia, está expidiendo un auto de ejecución. ¿Qué significa? Que este auto de ejecución no tiene la calidad de cosa juzgada. Como no tiene la calidad de cosa juzgada, puede ser cuestionado en otro procedimiento, incluso en un procedimiento de interdictos. Entonces, vemos que en este caso no corresponde considerar que lo que resuelve el juez en este procedimiento sea una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Es un procedimiento especial de ejecución. Ahora, para que esta ley se aplique adecuadamente, significa que tiene que estar tramitada con la mayor formalidad y con la mayor garantía para que pueda funcionar efectivamente. Porque si nosotros como notarios no lo tramitamos adecuadamente, se puede ver afectado y puede generar que el juez en el momento de calificación del título deniegue en este caso el lanzamiento o disponga que se ordinarice la causa con una contestación o con, en este caso, con una contradicción. Entonces, por eso hemos planteado en este caso algunas recomendaciones para los colegas notarios, para nosotros notarios, para que podamos seguir adecuadamente el procedimiento y cuando llegue la etapa de calificación por parte del juez, disponga inmediatamente el lanzamiento y no estemos en una etapa de ordinarizar la causa. Entonces va a depender de nosotros que sigamos adecuadamente e interpretemos adecuadamente la norma para que no se genere esa situación. ¿Y cuáles son estas recomendaciones que podríamos plantear? La ley dice que el inmueble debe encontrarse individualizado. Obviamente vemos que en el tema de arrendamiento, los arrendamientos son variados. Normalmente a veces los arrendamientos son con fines pensionarios, porque muchas personas adultas mayores construyen y quieren alquilar un cuartito en su azotea, en su segundo piso, o quieren alquilar su garaje, etc. O simplemente alguna persona, madre soltera, quiere alquilar parte de su inmueble con la finalidad de seguir tema económico, ¿no? Entonces vemos que hay una necesidad del arrendamiento. El arrendamiento, digamos, no se refleja exactamente en el registro público, ¿no? No todos vamos a independizar, además la independización es costosa, ¿no? Si yo le pido que individualice y que inscriba eso en el registro público, obviamente esta ley no va a funcionar. Pero lo que sí es necesario es que se individualice, digamos, gráficamente. Por eso que una recomendación es que en la escritura pública de arrendamiento se puedan adjuntar o insertar los planos correspondientes. Ahora, ¿significa esto que debe ser un plano visado por un arquitecto o por un ingeniero colegiado? No necesariamente. Lo importante es que haya el plano correspondiente que permita ubicar, ¿no? Y no simplemente que se diga los linderos son a la izquierda entrando, a la derecha, 2 metros lineales, 3 metros al fondo. Obviamente en el momento de ejecutar con el secretario correspondiente eso va a ser inejecutable. Le va a generar dudas al magistrado, le va a generar dudas al actuario, en este caso al secretario judicial. Por eso que es importante que nosotros en la escritura pública recomendemos sobre todo a los usuarios que incorporemos los planos correspondientes. Obviamente esto no va a ser necesario si es que yo alquilo todo el inmueble, un primer piso, un segundo piso. Ya no tiene sentido pedirle los planos. Un segundo tema es que hay que acreditar la falta de pago. Pero si yo tengo una cuenta de abono en la cual se deposita la renta, en la cual se deposita la garantía, o en la cual se depositan los gastos de mantenimiento, obviamente yo no voy a tener certidumbre para imputar los pagos. Porque el arrendatario va a decir, no, ya te pagué, pero en realidad no me pagó, sino son los gastos de mantenimiento. Entonces la recomendación es, si vamos a hacer un contrato de arrendamiento, que abramos una cuenta específica, y una cuenta específica para el abono del arrendamiento. De tal manera que yo pido un estado de cuenta y ahí fácilmente se ve la imputación de los pagos, ¿no? La recomendación no sería en el sentido que utilice mi propia cuenta personal, en el cual ahí se depositen los montos de arrendamiento, porque obviamente ahí genero más confusión. Entonces, esa es la recomendación. Importante que se cumpla con notificar al arrendatario, obviamente a través de una carta notarial, ¿no? A través de una actuación notarial para que haya fecha cierta correspondiente, que el notario debe verificar expresamente que se haya notificado, porque de lo contrario puede generar situaciones que digan que se ha afectado el derecho al debido proceso. Que se extienda el acta correspondiente con las formalidades del caso, ¿no? Que resuman todo lo actuado en el procedimiento, efectivamente, ¿no? Lo último, ¿no? En el sentido de que el expediente que se remita
al juzgado para que califique el título, obviamente debe ser un expediente en el cual también se incorpore o se adjunte la oposición que en su caso pudiera haber formulado un tercero, legitimado o no legitimado. Entonces, esas son las recomendaciones para que se pueda aplicar bien la ley y efectivamente funcione. Y ahora vamos a tocar como último punto el tema de cuáles son las ventajas de la ley. Porque se ha estado discutiendo que esta ley no tiene ventajas, sino que podría en este caso, digamos, modificarse el Código Procesal Civil, algunas normas como el desalojo especial, para que la ejecución de la sentencia sea, digamos, la apelación de la sentencia sea sin efecto suspensivo y no sea con suspensión de los efectos de la sentencia. O algunos incluso están planteando de que este tema lo vean los árbitros y que a través de la actuación del árbitro podría ser más fácil, digamos, lograr el desalojo. Pero vamos a ver que en realidad esto no funcionaría como se plantea. ¿Y cuáles serían las ventajas del desalojo notarial? Con el procedimiento general sumarísimo, ¿no? Si yo voy a plantear el desalojo notarial, me voy a ahorrar el tema de la demanda, la contestación, la apelación de la sentencia, ¿no? El trámite propio de lanzamiento. Obviamente hay una diferencia sustantiva, porque estoy hablando de plazos correspondientes. La comprobación del notario puede durar máximo, digamos, 2 meses. Y en el tema respecto de la calificación por parte del juez, 1 mes con notificación y todo. Entonces estamos hablando de 3 a 4 meses, comparado con un procedimiento de sumarísimo que puede durar 2 años, ¿no? Y si hay cuestionamientos, un poco más. Con el procedimiento único de ejecución del decreto legislativo 1177, lo mismo. Este procedimiento tiene demanda, contestación, sentencia, y el proceso de desalojo notarial es más expeditivo. Con el arbitraje existe una diferencia significativa. El arbitraje regresa al concepto previo que les había manifestado, que es declarar previamente el derecho. El árbitro declara el derecho. Estamos en una etapa recién de cognición. Obviamente lo que declara el árbitro puede ser impugnado vía recurso de anulación, ¿no? Y además lo tengo que enviar al Poder Judicial. Y en el Poder Judicial hay la posibilidad de contradecir. Y recién ahí viene el lanzamiento, con lo cual este tema, digamos, para lograr la finalidad de lograr un rápido desalojo no funcionaría. No me abreviaría los plazos. ¿Hay la necesidad de que se expida un reglamento para que se aplique plenamente la ley? La ley puede ser aplicada, digamos, tal como está concebida. A mi parecer, la ley tiene los elementos fundamentales para que pueda ser aplicada plenamente. Lo del reglamento puede ser algo complementario, pero no se requiere un reglamento para que la ley pueda ser aplicada efectivamente. Con una interpretación adecuada a nivel notarial y a nivel judicial podemos hacer que esta ley funcione efectivamente y no generar, digamos, dudas o vacíos. ¿Es conveniente que se expida el reglamento? Considero que sí sería conveniente para ver algunos de estos temas, pero no sería necesario. Para ver los temas que hemos planteado, estas supuestas dudas, sería bueno, digamos, el reglamento. Pero el tema es que estamos en la situación en la cual el Ministerio de Vivienda ha dicho que no se va a pedir un reglamento, que la ley se va a aplicar en sus propios términos, tal como está concebida. Entonces es responsabilidad del notariado en general y también del propio Poder Judicial, ¿no?, tratar de llenar esos supuestos vacíos o incertidumbres que algunos procesalistas o civilistas han planteado, ¿no? Será responsabilidad de los propios notarios generar, digamos, llenar esos espacios, ¿no?, esas dudas que se están planteando. Sí, ya voy a terminar. Entonces la recomendación es lo siguiente: que el notariado en su conjunto, digamos, articule algunos lineamientos generales que permitan que esta ley pueda ser aplicada plenamente, a través de la Junta de Decanos, etc. Que se coordine con el Poder Judicial para ver el tema de la aplicación a nivel judicial, para que se generen también algunos lineamientos o coordinaciones internas con el propio Poder Judicial. De esta manera, digamos, el propio notariado tiene la responsabilidad para que efectivamente esta ley pueda ser aplicada en todos sus alcances. Muchas gracias. Reconocidos el doctor Marco Antonio Villota Serna, notario de Lima y secretario de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Lima. En este entender, nuestra panelista en esta ocasión es la doctora Mariliana Cornejo Sánchez, magíster de Derecho Penal, juez titular de familia de la provincia de la Convención,
presidente de la Sala Mixta y Descentralizada de la Provincia de la Convención, integrante de la Oficina de Control de la Magistratura, recientemente elegida representante de los jueces especializados ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Tiene el uso de la palabra doctora Correjo Sánchez, con un tiempo de 5 minutos. Reconocidos. Buenos días a todos los presentes. Buenos días a todos los presentes. Primero traigo el saludo de la señora presidenta del Poder Judicial, doctora Miriam Pinares. Agradezco también la gentil invitación cursada por la doctora Dunia, amiga y compañera de estudios en el doctorado. Felicito al doctor Marco Antonio Villota Serna, quien ha expuesto de manera sencilla, comprensible y sobre todo ha expuesto la contundencia de la ley. Mis preguntas son las siguientes. Bien, al margen de las posiciones conceptuales en el sentido de que se le está otorgando posiciones jurisdiccionales a los notarios, yo considero de que cualquier proceso, procedimiento, ley que contribuya a la canalización, viabilice los conflictos sociales, las patologías sociales, creo que hay que darle la bienvenida. No podemos ponerle obstáculos cuando todavía recién está empezando a caminar. En ese sentido, nosotros, jueces, notarios, árbitros, somos operadores del derecho y tenemos que interpretar la ley con la finalidad de que éstas sean efectivas, se patentísimas. En ese sentido, voy a hacer 3 preguntas en una sola. Doctor, el artículo 2 de la ley 3933 señala en forma genérica de que pueden acogerse a lo dispuesto en la presente ley el propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que se considere tener derecho a la restitución de un inmueble. Esta acepción daría la impresión de que es genérica. Mi pregunta es si este proceso puede ser aplicable para los usufructuarios, comodatarios, sedatarios, uno. La segunda pregunta es si el artículo 8 en relación a la notificación del auto de ejecución señala de que no señala específicamente si debe contestar o no. ¿Qué ocurriría si el arrendatario no contesta? 3. ¿Y qué pasaría en el caso de que el arrendatario conteste y diga, señor notario, estoy dispuesto a entregar el inmueble inmediatamente? ¿Ustedes extenderían un acta de entrega o estarían esperando de que esto pase al Poder Judicial? Porque, bueno, entre comillas, podría ser una forma de ejecución. No me queda muy claro. Otra cosa que no me parece muy claro es respecto del pago. Se indica en la ley que se tiene que tener una cuenta para verificar el pago. Sin embargo, está permitido el pago directo. ¿No se podría interpretar también de que si el arrendatario presenta la boleta de pago a la SUNAT, estaría acreditando el pago, y si no lo presenta, se estaría diciendo que, bueno, no pagó? Esas son mis preguntas, doctor Villota. Sí, bueno, agradezco la participación de la doctora Mariliana Cornejo Sánchez. Interesante las preguntas que plantea desde el punto de vista sobre todo jurisdiccional. En cuanto al tema, la primera pregunta sobre el usufructuario, el artículo 2 de la ley, es bastante interesante la pregunta, porque a nivel doctrinal permite separar que una cosa es el arrendamiento y otra cosa es el derecho a arrendar, ¿ya? El arrendamiento es un contrato,
entre un arrendador y un arrendatario. El derecho del arrendador puede ser derivado del propietario o puede ser incluso el usufructuario que arrienda un inmueble. Entonces no hay que confundir el concepto de arrendamiento con derecho a arrendar. Cuando la ley se refiere a arrendamiento se está refiriendo al supuesto en el cual se celebra el contrato en mérito de una persona que tiene derecho a arrendar. ¿Y quiénes tienen derecho a arrendar? El propietario, el usufructuario y alguna otra figura similar. Entonces, en esos casos se puede aplicar plenamente la ley. El usufructuario puede arrendar, no solamente puede arrendar el propietario, porque el usufructuario tiene el derecho a percibir los frutos. Y obviamente la fórmula jurídica que utilizaría sería el contrato de arrendamiento. Ahora, el artículo 2 está redactado, digamos, en un sentido similar al Código Procesal Civil, porque habla del administrador, habla de cualquier persona que tenga derecho a la restitución del inmueble. Pero obviamente eso es casi una copia de lo que está regulado en el Código Procesal Civil. Nosotros tendríamos que interpretarlo desde el punto de vista del contrato de arrendamiento. Se está refiriendo básicamente al arrendador. Bien. Ahora, ese arrendador, como le manifestaba, puede ser el propietario, puede ser incluso el subarrendatario, al cual el arrendador le ha dado la posibilidad para poder subarrendar el inmueble. Entonces, si le da esa facultad, esa posibilidad, el subarrendatario se convierte en arrendador del en este caso arrendatario, con lo cual también podría plantear el desalojo del inmueble. Entonces lo que hay que fijarnos es que la persona que otorga el arrendamiento tenga derecho a arrendar, ¿no? Ahora, cuando se debatió en el Congreso de la República respecto a esta ley, hay un segundo párrafo en el artículo 2, si ustedes pueden observar, una limitación para poder aplicar los alcances de la ley. ¿Cuál es esta limitación? La limitación es que no pueden aplicar la ley o no se puede someter a los ámbitos de la ley los supuestos de contrato de alquiler-venta, los casos de contrato de leasing, los casos de contrato de opción de compra, etc. ¿Por qué? Porque esos casos son contratos, se puede decir, mixtos, en donde hay un derecho de arrendamiento, pero el pago de la renta puede significar a su vez el pago de parte del precio del inmueble. Entonces puede haber en esos casos una discusión no sobre la posesión, sino una discusión sobre la propiedad en sí misma. Por esa razón es que se cuestionó que en este tipo de contratos se pueda plantear el procedimiento especial de desalojo, porque la idea fue que la ley fuera lo más clara posible, lo más prístina posible, que no genere ningún cuestionamiento a nivel judicial, que sea lo más expeditiva posible. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué pasa si no contesta el arrendatario? Acá tenemos que situarnos en tres aspectos. Una primera etapa es cuando se vence el contrato, ¿no? O no se paga la renta convenida, el arrendador tiene que enviarle una carta de preaviso al arrendatario. Esa carta de preaviso obviamente tiene que ser una carta con fe cierta, con fe notarial en su caso, para que efectivamente se conmine la desocupación del inmueble. Hemos dicho que no se puede seguir el pronunciamiento de la Corte Suprema en el sentido de que el requerimiento de esta carta notarial significa que el inquilino se convierte en precario. No. Por una razón, porque este pleno jurisdiccional, por más que sea un pleno jurisdiccional, digamos, adicionalmente no ha sido aprobado por mayoría, ¿no? Digamos, es un pronunciamiento en parte por mayoría, pero hay un pronunciamiento en minoría que tiene fundamentos muy sólidos para poder debatirlo. Y lo segundo y lo principal es que estamos en una ley especial, es una ley posterior al pleno. Entonces, no hay ningún tipo de cuestionamiento en el sentido de invocar que pueda ser un ocupante precario. En la segunda etapa es cuando se solicita, ¿no?, el procedimiento notarial y el notario tiene la obligación de notificar al arrendatario para que pueda formular oposición, ¿no? Si formula oposición tendrá un mérito para poder comprobar o no comprobar las causales. Si no se formula oposición, igualmente tiene esa facultad de comprobación, con mayor razón, porque podríamos significar que simplemente no tiene un mayor derecho el arrendatario para poder formular oposición. Y la tercera etapa en la cual nos ubicamos es cuando el juez califica el título, el expediente, digamos, que se ha seguido en vía notarial y dispone el lanzamiento. Entonces, el mérito de la ley es que el lanzamiento es sin trámite del obligado, del arrendatario, sino con el propio mérito del expediente a nivel notarial, el juez pueda disponer el lanzamiento porque se trata de un título ejecutivo especial. Entonces, en esa etapa tampoco hay notificación, solo habría notificación
si es que el magistrado entiende que este título no le genera convicción, y excepcionalmente entiendo yo. Lo otro, si es que hay, digamos, si es que el arrendatario reconoce que no está ocupando legítimamente el inmueble, entonces el notario tendría que dar por finalizado este procedimiento a través de un acta dentro del procedimiento no contencioso correspondiente de finalización. Obviamente esa acta tendría que tener un respaldo. ¿Cuál sería el respaldo de esa acta? Tendríamos que en ese caso ponernos en el supuesto no de una conciliación, porque el notario no tiene facultad de conciliación, sino en el supuesto de una transacción entre las partes, que podría ser homologado a través de una escritura pública, y señalarse eso en el acta de poner término a este procedimiento, ¿no? Entonces la figura en la cual previamente conciliarían las partes sería a través de una transacción, ¿no? Porque el mérito del expediente que se genere en vía notarial para disponer el lanzamiento solamente es en el caso en el que el juez compruebe que hay vencimiento del plazo o falta de pago, no en el supuesto en el cual se haya allanado el arrendatario, porque significaría que ya estamos en otro tipo de procedimiento. Ahora, obviamente el arrendador tiene que tener el cuidado en el sentido de que pueda firmar algún documento que después paralice su procedimiento especial y que lo lleve a un procedimiento distinto si es que no cumple, porque ya estaríamos en otro procedimiento de ejecución en mérito de esa transacción que se celebra entre las partes, que ya tendría otra naturaleza completamente distinta. Y en cuanto al tema del pago directo, es un tema que se debatió respecto a la posibilidad de reglamento en el sentido de que se debe exigir al arrendador que presente no solamente la constancia, en este caso, de que no se hubiera pagado la renta, sino el formulario correspondiente de la SUNAT, en el sentido que se hubiera pagado el impuesto a la renta en este caso sería por primera categoría, ¿no? Pero la ley no habla, digamos, de una obligación tributaria de presentar ante la SUNAT. Obviamente eso sigue su cauce correspondiente ante la administración tributaria, pero para efecto de la ley, el pago de la renta tendría que ser efectuado de manera directa en la cuenta señalada en la escritura pública o en el formulario FUA, que diga específicamente el número de cuenta, y ahí tiene que estar depositado, y a través de un medio de pago, en este caso medio de pago bancario. No puede ser un pago verbal, ni puede ser un tema de reconocimiento, porque la ley también lo que ha buscado es promover los medios de pago bancarios, ¿sí? Doctor, simplemente acá en las disposiciones complementarias finales, en la primera dice aplicación supletoria del Código Civil, Procesal Civil, etc. Yo creo que no habría impedimento legal si es que el notario, al recibir o al tener en cuenta el asentimiento del arrendatario, levantar en el propio acta o dictar una resolución que acredite que se lo está entregando. ¿Qué más el que como fedatario, no? Y ya no elevarlo todavía al juez? Esto demoraría más tiempo, ¿no le parece? Porque nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. No sé hasta qué punto podría ser. Claro, sí, efectivamente lo que usted señala. Si en el procedimiento notarial se logra desocupar el inmueble y de eso tiene, digamos, conocimiento el arrendador, llega a desocupar efectivamente, se puede hacer el acta de comprobación notarial respecto de la desocupación efectiva y con eso dar por concluido el procedimiento, ¿no? No hay problema. El tema es que se celebre el acuerdo y después se ejecute, digamos, ahí viene el problema. Pero efectivamente, como usted señala, se puede hacer la comprobación de que ya el inmueble está desocupado y que ya no tiene mérito el procedimiento, ¿no? Perdón. Doctor, tenemos una pregunta del aula virtual, del doctor Marco Rodríguez Ríos, notario de San Martín. La pregunta es la siguiente: ¿no sería oportuno que se contemple una etapa previa obligatoria de comprobación de hechos notariales respecto a la posesión efectiva que debe tener quien está arrendando el inmueble, a fin de evitar actos de fraude del supuesto arrendatario y supuesto arrendador, destinados a afectar el derecho de terceros, que tengan la condición de poseedores efectivos del inmueble y la correspondiente generación de problemas legales a nosotros los notarios? Doctor. El procedimiento especial lo que ha buscado es que el notario compruebe los supuestos específicos. Obviamente, con el tema de la notificación previa, del aviso previo que efectúa el propio arrendador, con la comunicación que efectúa el notario en el procedimiento en sí mismo,
obviamente hay mérito en el sentido que quien estaría ocupando el inmueble es el propio arrendatario, porque el título que se ha generado es en mérito de la obligación misma contenida en la escritura pública o en el FUA. En mérito de eso es que el notario efectúa la comprobación de esos dos supuestos, pero que el notario, digamos, entre a comprobar efectivamente la posesión por parte del arrendatario, ya estaríamos entrando en otro ámbito, estaríamos entrando en un ámbito que no le corresponde, porque justamente cuando se debatió la ley, cuando hubo el proyecto de ley, se planteaba que el notario constate que efectivamente, ¿no?, el bien está ocupado por parte del inquilino, ¿no?, y que en ese caso, en ese mismo trámite, el notario pueda pedir el auxilio de la fuerza pública. Entonces, si seguíamos esta lógica, el notario entraría a facultad jurisdiccional porque estaría, digamos, ordenando a la policía, y esa facultad que tiene el Poder Judicial respecto de la fuerza pública es propia del Poder Judicial. El notario no puede intervenir en esa etapa, ¿no? Va a ser el juez en la etapa de calificación del título, ¿no?, ya luego que se ha notificado previamente, si advierte que hay alguien que puede ser afectado, ¿no?, para garantizar, digamos, en este caso, en esa etapa y solamente en ese supuesto, y si es que le genere mérito al juez, para disponer, digamos, que se garantice de otra manera la posibilidad que se garantice el derecho, ¿no? Bien, nuestro reconocimiento por esta ponencia al doctor Marco Antonio Villota Cerda, notario de Lima y secretario de la Junta Directiva de Políticas Públicas. También nuestro reconocimiento a la doctora Mariliana Cordejo Sánchez, magistrada y miembro de la Oficina de Control Interno de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Gracias, doctor. Debemos precisar, para algunas interrogantes o preguntas se les ha entregado una ficha, o pueden ustedes recabarla, por favor, para que las respuestas sean consolidadas a través del correo electrónico